Estamos en Battle Creek, Michigan, un lugar que no muchos conocen, pero que su historia juega un papel muy importante. De seguro todos ustedes han escuchado hablar de Martín Lutero. Fue la persona más icónica de la Reforma Protestante. En realidad todo comenzó porque la iglesia cristiana en su inicio, después de que Cristo murió y se empezaron a crear estas iglesias cristianas, la iglesia cristiana pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. ¿Y qué fue lo que hizo el emperador? Mezcló el cristianismo junto con el paganismo al hacerlo la religión de la nación. Eso produjo una cantidad de cambios completamente herejes en el sistema religioso cristiano. Más adelante, eso llegó a desarrollarse como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, dentro de todos esos años que la iglesia estuvo ahí en su mayor papel en la historia mundial, fue cuando Lutero comienza la Reforma Protestante. O sea, en realidad él no la comienzan otros, pero él fue uno de los íconos más grandes porque también fue el único que sobrevivió a una de las entrevistas sin pasar a ser un mártir. ¿Por qué digo que eso fue solo el comienzo? Porque ahí en realidad se empezaron a descubrir solo algunas de las verdades bíblicas que él estaba trayendo a la luz. ¿Y cuál fue el dilema que creaba esta reforma? Se dieron cuenta estos estudiosos bíblicos que lo que estaba haciendo la iglesia, lo que predicaba y lo que practicaba, no estaba de acuerdo a lo que la Biblia decía. Y por ende uno de los puntos más fuertes que Lutero estaba defendiendo era de que uno era salvo por fe y no por las obras. Gracias a esa reforma nacen muchas iglesias protestantes que buscan la verdad bíblica y buscan regresar a esos principios cristianos. Avanzando en el tiempo, Estados Unidos se establece como país con libertad religiosa, muchas denominaciones se hacen fuertes acá y nacen aquí, y dentro de las cosas que ocurren aquí fue un movimiento muy grande que se llamó el movimiento millerita. A través de una persona llamada Guillermo Miller, él lo que hace es estudiar las profecías del libro de Daniel y descubre que ya estamos bastante cercanos al tiempo del fin donde Jesús va a retornar. Se genera un gran reavivamiento de predicar a todo el mundo de que Jesús está volviendo pronto. ¿Por qué? Porque según los cálculos que se habían sacado a través de ese estudio, de esa profecía, se malinterpretó y se pensó que Cristo vendría en 1844, cosa que no sucedió. Ese día, el 22 de octubre de 1844, fue la verdad un desastre porque, claro, Cristo no llegó y quedó, pero todo el mundo mal. Piensa en la cantidad de personas que realmente creyeron en que Jesús venía, vendieron sus cosas, dejaron sus negocios, etcétera, predicaron el evangelio y ese día no pasó nada. Pero bueno, el tema es que de ahí muchos desistieron, pero un grupo selecto de personas claramente se dieron cuenta que el error era de ellos, no fue de la Biblia. Porque en realidad la Biblia tiene la razón, tiene la verdad. Fuimos nosotros los que nos equivocamos y malinterpretamos. Y ellos comenzaron un estudio mucho más profundo de la Biblia. Comenzaron a descubrir cosas que no se habían dado cuenta antes. Se descubrió el verdadero sentido del santuario. Se descubrió también la verdad sobre el sábado como día de reposo y que no era el domingo como muchos creían en esa época. Y se dieron cuenta que eso al final también venía de todo ese paganismo mezclado a través de la Iglesia Católica. Entonces la reforma que había comenzado en esos tiempos antiguos con Lutero y otros, recién estaba dándose a luz nuevas verdades que estaban conociendo. Y esta iglesia que está acá fue la primera que ese grupo construyó. Y se empezaron a organizar para poder compartir con el resto lo que era realmente la verdad bíblica. Entonces gran parte de ese movimiento se establece aquí, en Battle Creek, Michigan. Y una de las cosas que ellos quieren comenzar a hacer es claramente comenzar a compartir todas estas verdades bíblicas que descubren con el mundo. Y querían comenzar a hacer publicaciones, escribir lo que habían descubierto y mandarlo a varias personas. Y aquí lo que vemos detrás nuestro fue la primera casa publicadora que ellos tuvieron.
Pero el tema es que por las leyes del Estado, ellos necesitaban organizarse oficialmente, legalmente, para poder repartir publicaciones. Y eso es algo que ellos no habían hecho, ellos simplemente eran un movimiento. Y en este edificio que está acá, ellos al final, en una reunión, definen que su nombre va a ser Adventistas del Séptimo Día, porque eran dos de las verdades más grandes que ellos habían descubierto y guardaban en ese momento, que era primero el advenimiento de Jesús, que ya estaba por volver pronto, y de que el verdadero día de reposo bíblicamente era el sábado y no el domingo ni ningún otro como se piensa en otros lugares sin base bíblica. El movimiento adventista estaba compuesto por metodistas, por bautistas, por evangélicos y personas de varias denominaciones. Y en realidad nunca tuvieron la intención de crear otra denominación, sino que esta nace a través de la organización de este movimiento con la necesidad de poder publicar y repartir las verdades que ellos iban descubriendo. Iglesias adventistas del séptimo día hoy puedes encontrar en todas partes del mundo. Y es interesante porque es una iglesia que basa sus doctrinas en única y exclusivamente verdad a la luz bíblica. No hay ninguna, pero absolutamente ninguna doctrina o creencia que sea simplemente a través de opiniones o teorías humanas, más que lo que está escrito en la Biblia y que lo que creemos que es palabra de Dios. En este pequeño edificio nace lo que es la educación adventista. Esta fue la primera escuela, una educación que promueve a que la persona desarrolle su intelecto y piense por sí misma. ¿Por qué te digo esto? Porque no sé en qué etapa de la vida estás. No sé si en realidad tú estás buscando la verdad bíblica o no, pero si eres un buscador de la verdad, un truth seeker, te invito a que investigues acerca de este movimiento y ver sus doctrinas y estudiar realmente desde la Biblia, confírmalo por ti mismo si eso realmente es verdad o no, y ves si te es fructífero en tu vida espiritual y puedas cada día acercarte más a Dios.